Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANTE. Terminamos ayer, doctor Bruce, entrevistándolo a usted con la siguiente pregunta. ¿Por qué al director de planeación, que hace acertados comentarios sobre la marcha de la economía, no le paran bolas en el alto gobierno? No, eso yo no lo sé, yo no sé si le paran bolas o no, pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Lo que le puedo decir es que nosotros hemos pedido, digamos que hemos estado al frente de bastantes o de varias de las reformas que se han hecho hasta ahora, de la reforma tributaria, que usted, pues aquí hablamos de ella en su momento, de la reforma laboral, de la reforma de salud, de la reforma pensional. Hemos pedido que se involucre profundamente al Departamento Nacional de Planeación, que siempre ha sido una muy buena fuente de información técnica, de información histórica, que conoce muy bien el país. Es lo que digo. Bueno, sí. Bueno, usted lo dijo con otras palabras y yo tengo que ser más cauto que usted. Y lo que le diría es que lo que nosotros debemos tener, yo diría que valdría la pena oírlo mucho más, por ejemplo, en el Congreso de la República, ver los estudios, ver las corridas de los modelos de equilibrio general, por ejemplo, en la reforma laboral, entender cuál, de acuerdo con la opinión, no mía, no de alguien de afuera, no de un tanque de pensamiento, sino del tanque de pensamiento del gobierno, que es Planeación Nacional, qué puede pasar, por ejemplo, con el empleo, con la actividad económica, qué puede pasar con la informalidad. Ellos tienen una herramienta muy potente en Planeación Nacional y no hemos de alguna forma nosotros oído, visto o tenido acceso a ver esas exposiciones de ellos y esos documentos en todo el debate de las reformas en el Congreso. Yo creo que el gobierno tiene una herramienta que no está usando tan efectivamente, que no está usando tan activamente en ese grupo técnico, más allá de las ideologías. ¿Qué herramienta? Planeación Nacional como... Por eso, pero ¿qué iniciativas que ha planteado Planeación no han sido atendidas? No, bueno, eso yo no le puedo decir eso porque pues, esas seguramente serán conversaciones internas, pero fíjese, por ejemplo, cuando se produjeron las opiniones sobre la reforma de salud, las primeras opiniones que firmaron en su momento el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, la ministra Cecilia y el director del Departamento Nacional de Planeación, ahí había unas opiniones sobre cuál podía ser el impacto sobre todo el sistema de salud. Yo creo que hay una oportunidad grande de que las discusiones más complejas alrededor de las reformas no sean ideológicas, sino sean técnicas. Y esa oportunidad la tenemos alrededor de Planeación Nacional. Yo quiero, digamos, realmente proponer y hacer un llamado para que nos sentemos alrededor de ese grupo técnico tan potente, tan conocedor, tan confiable, para que podamos saber lo que le pasa a la economía. Estoy seguro que si uno le pregunta a Planeación Nacional o uno le hubiera preguntado hace un año qué se podía esperar, por ejemplo, alrededor de la actividad económica, con las variables que había en ese momento disponibles, Planeación le hubiera predicho muy fácilmente lo de este trimestre. Estoy seguro de eso. Bueno, pero a ver, mire, el presidente de la República, perdón, fue ayer un interino, en el que decía que por qué no le paraban bolas a él, no atendían la reforma de la regla fiscal. Pero primero, ¿qué es la regla fiscal? Bueno, entonces yo le voy a explicar justamente eso. La regla fiscal es un acuerdo que está en una ley, en donde Colombia toma una decisión alrededor de cuál va a ser el máximo déficit que se le va a permitir al gobierno nacional. Ese déficit, además, es un déficit decreciente. Hay un comité autónomo de la regla fiscal, que usted lo conoce, que es autónomo y que tiene economistas de los más importantes del país. Tiene un secretario técnico que fue viceministro técnico de Hacienda. Y ellos permanentemente están tratando de estimar qué es lo que le va sucediendo al déficit del país y le van dando seguimiento. ¿Por qué eso es importante? Que Colombia haga un compromiso con su déficit. ¿Por qué es importante? Porque eso le da información fidedigna al mercado. ¿A cuál mercado? Al mercado de bonos, al mercado de la gente que le presta o compra TES y se los presta al gobierno nacional, a los mercados internacionales. Entonces, cuando uno tiene reglas fiscales, uno en realidad está enviando señales. Ayer le hablaba yo y le decía que uno de los problemas que teníamos era que se nos habían subido muchísimo las tasas de spread de los papeles. Si nosotros, por ejemplo, relajáramos la regla fiscal, no tenga la menor duda de que se nos va a subir aún más las tasas de spreads. ¿Quién va a terminar pagando eso?
lo va a terminar pagando especialmente el gobierno porque se le va a aumentar el servicio de la deuda. La regla fiscal es el gran ejercicio contable y financiero en donde un país hace compromiso de no endeudarse demasiado, de no tomar demasiado riesgo para así poder ofrecerle a los mercados internacionales confianza alrededor de que se le van a pagar sus Pero yo entendía, doctor Bruce, que regla fiscal también supone no gastar más de lo que está presupuestado. No, la regla fiscal la regla fiscal entiende que el gobierno cuando arrancó a hacerla, que fue el año 2012, arrancó con un déficit y propone una senda para ir reduciéndolo hasta que se pueda llegar. Simultáneamente que vaya paralelamente con el crecimiento de la inversión presupuestal. De la economía y de todo, sí, exactamente. Con la proyección de inversión presupuestal, con la proyección de la economía, se va reduciendo hasta que finalmente no haya déficit, que es lo que usted está mencionando. Pero para eso, la regla fiscal dispone unos años y dice, bueno, no solo se puede hacer inmediatamente, Colombia no lo podría hacer inmediatamente, entonces se puede hacer a lo largo de unos años. En el caso de la pandemia, Yamit, se tomó la decisión de por unos años, lo tomaron todos los países del mundo, por un año, digamos, liberar las reglas fiscales y decir, vea, estamos en una emergencia de tal tamaño que tenemos que gastarnos más dinero. ¿Qué es lo que ha pedido ahora el presidente? Claro, pero en este momento lo que tenemos es que hacer justamente lo contrario. Lo que tenemos es que tener una economía muy seria, una economía muy dedicada al crecimiento económico, muy dedicada a la disciplina fiscal para que nosotros tengamos recursos con los cuales endeudarnos. Si nosotros liberamos la regla fiscal y nos volvemos, entre comillas, indisciplinados, no nos van a prestar a los precios que nos prestan hoy en día, que ya son altos. Dicho de otra manera, lo que hay que hacer, según usted, es precisamente lo contrario a lo que pide el presidente. Pues en ese caso sí, yo en ese caso no puedo estar de acuerdo con el presidente porque yo creo que si hacemos eso en este momento, los mercados nos terminan cobrando mucho y el Estado, el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda va a terminar pagando por el servicio de la deuda muchísimo más de lo que pagamos hoy en día. ¿Pero por qué, doctor Luis? Pues porque los mercados van a sentir que la probabilidad o el riesgo de que les sean pagados sus papeles se ha incrementado y por lo tanto aumenta la tasa. Me han dicho que ya una inversión externa en Colombia corre riesgo. Pues se aumenta el riesgo, siempre hay riesgo, digamos, ¿sí? Pero se aumenta el riesgo, claro. Una inversión externa, bien sea en un negocio, en un proyecto, o la inversión en papeles del gobierno, que es lo que verdaderamente afecta directamente las finanzas públicas. Pero entonces, ¿cómo se explica usted, que es un gran economista, que el presidente sugiera suspender por ahora la regla fiscal? Pues él seguramente tiene la estimación de que eso no va a tener un efecto contrario. Sí lo tiene. Pero yo creo que se equivoca porque yo creo que tiene un efecto importantísimo y que lo termina pagando y lo terminamos pagando muy rápidamente con la caja del Estado, con la caja del Ministerio de Hacienda. Dicho de otra manera, doctor Bruce, lo peor que le puede pasar a una economía de un país es que crezca su déficit fiscal. Claro. Eso es muy malo para una economía porque eso genera muchísimo más riesgo. Y al generar muchísimo más riesgo pasan las dos cosas que usted menciona. Se afecta la inversión y se afecta, por supuesto, el servicio de la deuda que paga el país. Entonces, pues no es lo peor, pero es una de las peores cosas que le pueden pasar. Sobre todo a un país que había tomado la decisión de seguir una senda de reducción de ese déficit vigilada y monitoreada en forma permanente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal hace cosas, por ejemplo, interesantísimas, como tratar de estimar, por ejemplo, cuánto vale la reforma en salud, cuánto vale la reforma en pensiones. ¿Puede el Estado de aquí en adelante pagarla o no pagarla? Y de hecho, ha levantado alertas importantísimas alrededor de por lo menos esas dos reformas diciendo, ojo, que probablemente podemos estar comprometiendo las finanzas públicas a futuro del Gobierno Nacional. Entonces, el que está metido, por decirlo de alguna manera, en un gran lío es el señor ministro de Hacienda. Es decir, ¿a quién le hace caso? ¿Al presidente de la República que pide desconocer la regla fiscal y seguir aumentando el déficit fiscal? ¿O entender al sector privado del país que le dice cuidado con abandonar la regla fiscal? Sí, no es el sector privado, son sobre todo los economistas. Para que yo estoy en el sector privado, pero pues sí, pero somos sobre todo los economistas. No, sí, el papel del ministro de Hacienda es un papel complejo porque esa es la tarea en cualquier gobierno, Yamit, porque no nos digamos mentiras, los presidentes y los gobiernos pues siempre quieren y quisieran gastar más o quisieran invertir más, siempre. Y el papel del ministro de Hacienda es decirle con transparencia, con firmeza,
al presidente de la República qué se puede y qué no se puede, dónde nos estamos tomando riesgos o dónde estamos sobrepasando nuestras capacidades. Ese es el papel del ministro de Hacienda. Ser ministro de Hacienda no es una tarea grata. Pero de todas maneras, complicada decisión que tiene que tomar. Pero él es un economista responsable, yo creo que él... Pero digo yo, ¿no le puede llevar la contraria al presidente? Pues si es una decisión que no le conviene al país, debería poder decirle al presidente, yo creo que eso no se puede hacer. Es que eso lo han hecho todos los ministros de Hacienda mucho tiempo, Yamit. Esa es la tarea del ministro de Hacienda de alguna forma. Yo estuve encargado de ese ministerio en varias ocasiones, en 15 o 20 ocasiones, y le digo que esa es un poco la tarea del ministro de Hacienda. A uno le toca decir qué se puede y qué no se puede, qué tenemos y qué no tenemos. Ahora, mire, doctor Ruz, ¿qué hacer, en su opinión, para mover esta economía? Entonces, doctor Ruz, ¿qué hacer, en su opinión, para mover esta economía? Sí. Vea, Yamil, yo le he mencionado a ustedes varios temas contracíclicos que pudieran ser muy importantes. Mencioné la industria, la infraestructura, mencioné también el tema del sector construcción, vivienda. Infraestructura paralizada, ¿no? Claro, entonces pues hay que moverla muy rápidamente. Hay proyectos que están listos, no parar proyectos que estén en este momento en ejecución, no meternos en nada de ello. Luego, Yamit, yo creo que hay un componente que puede ser muy importante y es realmente la capacidad que tengamos nosotros de generar confianza. Le va a parecer a usted esta frase un poquito abstracta, porque ¿qué significa? Vea, no es más que decir, vea, en Colombia queremos tener inversión y se lo queremos demostrar a ustedes. Queremos que haya inversión. Nosotros, gobierno, estamos de acuerdo con la presencia del sector privado, estamos de acuerdo con la presencia de los emprendedores que han sentido, perdón, le digo, que han sentido que de pronto el gobierno no es tan amigo del sector empresarial o del sector emprendedor. Entonces, si nosotros logramos entre todos generar un ambiente de suficiente confianza, lo primero que va a pasar, Yamil, es que se nos puede, ojalá, activar la inversión. Pero a ver, doctor Ruz, es que a los emprendedores ya los grabaron. Por eso, esa fue una mala señal. También fue una mala señal el tema de los dividendos. Y era la discusión que yo tenía en su momento con el ministro de Hacienda, que ya es una ley. Entonces, por ejemplo, bueno, pero es que además hay más amenazas. Entonces apareció la idea, por ejemplo, del predial que eventualmente podía crecer tanto, que nos dijeron que no, que era que lo estaban manipulando. No, realmente lo que se está dando es espacio para que crezca hasta el 300%. Son muchas las señales que le pueden dar los gobiernos a los inversionistas y a los emprendedores que pueden activar o no la inversión. Y yo creo que en este momento tenemos una tarea pendiente en Colombia alrededor de eso. Luego le quiero decir, el ministro de Comercio ha propuesto, y yo estoy de acuerdo con él, que haya, por ejemplo, unos certificados de estímulo a las importaciones, que son los antiguos CERT, ¿se acuerda? Que dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio... Una trilogía que usted mencionó. Bueno, esa trilogía se la menciono ahorita, pero esto es para apoyar las exportaciones. Inclusive nosotros hicimos un estudio que le entregamos en su momento al gobierno anterior diciéndole, vea, Colombia debería hacer un esfuerzo muy grande por exportar. Hay mecanismos mediante los cuales Perú lo hizo y lo hizo por 16 años y lo sigue haciendo, digamos, de forma menor hoy en día para estimular las exportaciones, que son, por ejemplo, los certificados de reembolso tributario. En el mundo internacional de comercio se llaman drawbacks. Que ya hubo un momento en que existió. Colombia lo hizo y cuando Colombia lo hizo, desarrolló muchísimo las exportaciones. Y luego, Yamit, está el tema de poder hacer un acuerdo nacional que nos permita a todos realmente tener por decirlo algo, un ambiente, una sociedad, una comunidad que tiene acuerdos sobre cosas fundamentales. Hoy en día estamos muy polarizados, pero pudiéramos tener acuerdos y yo he propuesto que hagamos un acuerdo sobre 3 cosas. Primero, que hagamos un acuerdo sobre superación de pobreza y reducción de inequidad. ¿Le puede parecer obvio? Es obvio, pero lo cierto es que Colombia tiene una pobreza alta. ¿Pero cómo se hace? Bueno, no, pues recuerde que yo inclusive estuve en algún momento al frente de eso y uno lo puede hacer con políticas conjuntas, entre otras, de generación de empleo. Fíjese que qué importante es el empleo aquí. Segundo, que nosotros podamos tener un acuerdo sobre la paz. Por ejemplo, esa discusión de paz es una discusión que deberíamos dar entre todos. No le hace bien, digamos, al país lo que ha pasado con un proceso y con el otro. No le hace bien que eventualmente las contrapartes violen de alguna forma los acuerdos que se han hecho o que haya ese tipo de declaraciones en donde se suspende la negociación. Eso no le hace bien. Y luego tenemos un tema de seguridad muy importante. Paz que incluye el tema de seguridad.
Y el tercer tema que yo le diría, tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo conjuntamente y tenemos oportunidad de hacerlo, es que nosotros tengamos la capacidad de tener una economía que crezca, una economía próspera, una economía en donde realmente tenemos la posibilidad nosotros de invertir. Si uno tiene acuerdos nacionales alrededor de esos tres temas, que incluye, y perdón porque en ese tercer punto le quiero mencionar un tema en particular que para mí es importante, y es que nos pongamos de acuerdo, además, en la forma en la cual nos reformamos, o en la forma en la cual hacemos leyes, o en la forma en la cual consultamos cosas o tomamos decisiones. Estamos muy enfrentados, por ejemplo, por las reformas. Porque hay una gente que quiere imponer una forma, porque hay otra gente que no está de acuerdo. Yo lo dije alguna vez en un congreso de la ANDI, el primer congreso al que asistió, que hasta ahora es el único que hay del presidente Petro, asistió el primero y le dije, lo primero que deberíamos hacer nosotros es ponernos de acuerdo sobre cómo reformarnos. Si nos ponemos de acuerdo en eso, todas las reformas pudieran eventualmente salir con discusiones razonables, con el Departamento Nacional de Planeación, como les decía yo al principio, al lado de nosotros dándonos información y retroalimentándonos. Un acuerdo nacional realmente nos permitiría a todos, digamos, ponernos de acuerdo sobre cosas importantes y tendría efectos económicos. Pero es que, a ver, doctor Luz, lo que uno ve, pues como periodista y como observador, es que no hay ningún diálogo entre ustedes, la empresa privada y el gobierno. No, sí hay diálogos, hay diálogos en muchos sectores y en muchas cosas particulares, pero sobre estas conversaciones grandes, como el acuerdo, yo creo que hay muchísimo por hacer. Y yo sí le digo al gobierno y le digo al presidente, nosotros estamos más que listos para hacerlo con nuestras diferencias ideológicas que las tenemos, sin duda sí, pero con la buena voluntad de saber que todos queremos lo mismo para el país, todos queremos que haya ciudadanos que efectivamente puedan vivir en una nación mejor y que puedan tener beneficios desde el punto de vista económico y social. Y eso se lo digo permanentemente, digamos, al gobierno, se lo repito, siempre vamos a estar listos para estar sentados en esa conversación, siempre vamos a estar listos para estar sentados con ese ánimo frente a Colombia. Pero según usted dijo, el país está en riesgo de caer o en una recesión por 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo o en una estanflación, que es peor, que es el estancamiento con inflación. Con inflación. ¿Para dónde Bueno, vamos? de pronto esta es una oportunidad, a veces las crisis son oportunidades, de pronto esta es una oportunidad para que nos sentemos a construir país. Si efectivamente hemos estado tan en orillas distintas para algunas cosas, de pronto esta es la oportunidad de construir algo interesante, algo que efectivamente sea por el beneficio general, Yamit. ¿Pero como qué? Pues ya le he dicho, lo del acuerdo nacional que le estoy diciendo, lo del tema del crecimiento, lo de los temas de poner a activarla. Porque si el presidente quiere y el gobierno quiere, por ejemplo, activar la infraestructura. Pero por eso le dije yo a usted, para eso se requiere diálogo. Sí, señor, es importantísimo. Y yo sí creo que Colombia lo merece. Y que no lo hay. Bueno, pero pasemos esa página, hagamos así y digamos, bueno, ¿cuándo nos sentamos y cuándo conversamos? Y entonces realmente vemos a ver qué podemos hacer para trabajar por Colombia. Es que hay que trabajar por Colombia. Aquí el tema de la ideología no es un tema, no debería ser el tema principal, ¿no? Que yo tengo la razón, que usted tiene la razón, que usted por tantos años ha pensado eso. Eso es inútil. Lo que es importante lo ve la gente en las calles, lo que es importante lo ven los colombianos en sus hogares y tenemos que son sus ingresos, que es su bienestar, que es la paz, que es la capacidad de que el Estado los defienda. Eso, Yamit, debería ser parte fundamental de la conversación nacional. Este es un mensaje clarísimo al gobierno, ¿no es cierto? Sí, al presidente, claro. Si no se atiende, el futuro no es bueno. Pues yo creo que el país merece y la ciudadanía merece que realmente sus dirigentes todos trabajen por el bienestar de todos, claro que sí. Ahora, usted ha hablado, señor doctor Luz, sobre el problema de la industria y de los empresarios. El comercio va peor. Sí, el comercio es nuestro hermano. El comercio es el que vende las cosas que nosotros producimos y las cosas que se importan. Y en la medida en que, por supuesto, los sectores nuestros no vayan bien y la demanda vaya afectada, el comercio se va a ver afectado, sí, señor. Y una gran cantidad de colombianos viven del comercio, que quizás es su preocupación. Se advierte un poco, es una especie de recuperación de la agricultura. Al agro no le ha ido mal, el agro no ha tenido unos años malos, unos meses malos durante este año. Tenemos de alguna forma la preocupación, Yamit, de lo que pueda pasar con el fenómeno del Niño si se llega a presentar.
porque usted sabe, eso termina afectando el agro. Ha crecido, no ha decrecido, mejor dicho, un crecimiento del 1.8% no es para hacer una fiesta, pero un crecimiento del 1.8% es mucho más que un decrecimiento del 6%, como en el caso de la industria. ¿Por qué el transporte y el almacenamiento también tienen crecimiento negativo? Porque es que esos sectores son básicamente sectores que le prestan servicios al resto de la economía. Entonces, si tenemos una industria que cae, si tenemos una demanda que cae, si tenemos unas importaciones y unas exportaciones que están cayendo, es normal que el transporte, por supuesto, caiga. Lo mismo que el almacenamiento de los productos en puertos, por ejemplo. Pero es decir, esta es la primera vez que sube un poco la economía, en mucho de la economía agrícola, quiero decir, en mucho tiempo. No, ha habido años buenos y ha habido meses buenos. Pero era muy negativo antes. No, pero ha tenido años buenos. Todo el gobierno Duque fue negativo. Hubo momentos en los cuales no fue negativo, Yamil. La industria agrícola en Colombia es muy volátil y es muy variable y depende muchísimo de la demanda, del tema, por supuesto, de los precios internacionales, porque tenemos varios commodities, y por supuesto del tema del clima y de las variables climatológicas. Sí, y yo le digo, es muy bueno que no sea negativo, pero 1.8 tampoco le diría yo que es, digamos, como para hacer una fiesta grande, ¿no? Ahora, el 28 de este mes, doctor Bruce, comienza el debate entre ustedes y el gobierno y el sector de trabajadores sobre el salario mínimo. Sí. ¿Qué va a pasar? No, nos vamos a sentar, Yamil, como siempre, nos vamos a sentar con el mejor ánimo posible. El año pasado logramos un consenso, sí. Hemos logrado consenso los últimos 10 años. Es un aumento de $1 millón de pesos. Es un aumento que fue del 16% contra una inflación del 13-12%. Sí. Fue un incremento importante. De hecho, fue una concertación. Los trabajadores lo aceptaron. Y lo aceptó el gobierno nacional también. Se concertó entre las tres partes. Nos vamos a sentar igual a mirar y a tratar de tomar la mejor decisión junto con los trabajadores y con el gobierno. Estamos esperando algunos datos que son para nosotros muy importantes. Ya más o menos se advierten, ¿no? Inflación va a ser del 9.9 o el 10%. Así es, eso va a pasar. Muy probablemente vamos a estar allí, nos toca tomar una decisión, tenemos que ser todos muy responsables. ¿Para qué? Para lograr aumentar al máximo el poder adquisitivo de los trabajadores al tiempo que no vayamos a producir desempleo. Es decir, no se puede hablar del 16%. Yo no diría que no podemos por ningún caso hablar. Ya no. No. Recuerda que la inflación el año pasado fue del 13-12, este año va a estar más bien cerca del 10. ¿Del 13 o del 16? 13-12 la inflación y el incremento fue del 16. El crecimiento del salario. Sí, señor. El crecimiento del salario fue del 16, la inflación fue del 13-12, por lo tanto tuvimos un incremento por encima de eso. Nosotros en este año estamos viendo un año más complejo, un año en el cual tenemos el efecto de este decrecimiento de la economía que ya vimos. Tenemos preocupación por el tema del empleo y el desempleo. Tenemos que ser muy cautelosos. Pero es que mire, una posición que siempre asume el sector empresarial es que ante un crecimiento elevado, digamos, del salario mínimo, crece el crecimiento del empleo. No, eso no es una posición del sector empresarial. Eso es un poquito lo que dice la economía. La economía dice que si usted eventualmente tiene un crecimiento exagerado empleo, en un país como Colombia, Yamit, en el cual el 55% de los trabajadores son informales, lo mínimo que se produce es un aumento de la informalidad, lo mínimo. Y no pasa en las empresas grandes, no pasa en las empresas Andy, no pasa en las empresas del resto de gremios formales, pasa normalmente en las microempresas, en los emprendimientos, en el sector agrícola, inclusive en los hogares, las personas que tienen personas que los ayudan en los hogares. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes de eso, es una verdad. Y es una verdad pues compleja de aceptar porque uno no quisiera que eso sucediera, pero es cierto que entre más se encarezca eventualmente el empleo formal, pues más posibilidad hay de que el empleo sea informal. Y si desciende el ingreso de los hogares, ¿cómo se aspira a que aumente el consumo? Tiene toda la razón.
Tiene toda la razón. Por eso la economía es tan compleja y por eso tenemos que tomar decisiones bien tomadas. Por eso le decía que una de las metas que tenemos nosotros es la de poder compaginar el aumento en la capacidad adquisitiva de los hogares con el hecho de que no se afecte el desempleo. Tiene usted toda la razón. Esa es una variable. Y no hay una fórmula mágica. Si hubiera una fórmula mágica, tenga la plena seguridad que se la hubieran tomado todos los gobiernos anteriores y todos los empresarios y todas las centrales de trabajadores en el pasado. No la hay, porque tenemos que tener cuidado con variables que se mueven para un lado y para el otro. Pero de todas maneras tendrá que ser, según la Corte Constitucional, al menos la inflación. Superior a la inflación. Bueno, la Corte lo que dice es que en el caso que no sea acordado, el gobierno lo definirá. Es decir, vamos a estar por encima del 10. Pues yo pienso que seguramente vamos a hablar de algo. Sí, claro. No, que estamos especulando. Pero entonces lo que yo le digo es, la Corte lo que dice es que en caso de que no haya acuerdo, si el gobierno lo va a definir, tiene que tener en cuenta aspectos tales como la inflación del año pasado o la inflación esperada del año entrante. En resumen, doctor Bruce, su posición sobre el futuro económico de nuestro país es negativa. No, yo lo que digo es que tenemos una gran cantidad de alertas que tenemos que atender. Por ahora, alertas que tenemos que atender, porque es que las cosas pueden estar siempre peores si no reaccionamos. Y tenemos que atenderlas con urgencia. Y que vale la pena trabajar en temas de confianza, y que vale la pena trabajar el tema de inversión, y que vale la pena trabajar las medidas contracíclicas, y que tenemos que tener un acuerdo nacional sobre para dónde vamos. Ese es mi resumen. Doctor, muchísimas gracias por aceptar estos dos programas. Ha sido usted muy amable. No, y a mí todo lo contrario, gracias por la invitación. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1.